Transformación, el podcast con Vivian Watson. Hola, hola amores, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast Agentes de Transformación. Y hoy quiero hablaros acerca de la Lightweb. ¿Qué es la Lightweb y por qué quiero dedicar un episodio de mi podcast a esta maravillosa tecnología espiritual? Pues veréis, ya os lo he dicho, la Lightweb es una tecnología espiritual con la que yo me encontré en el año 2018. En el año 2018 yo conocí a mi maestra, Joanna Hunter, y cuando ella me habló acerca de la Lightweb la primera vez, yo inmediatamente sentí dentro de mí un reconocimiento, hubo algo que se encendió, una chispa, hubo algo en mi cuerpo me dijo sí, ¿no? Hubo algo como que recordó. Y no tenía ni idea de qué estaba hablando ella, o sea, no entendía muy bien a qué se refería con eso de Lightweb, no entendía muy bien de qué se trataba todo, pero yo sentí como ese reconocimiento interior. A mí algo me decía que eso era para mí. ¿Y por qué quiero dedicar un episodio de mi podcast a este tema? Porque la Lightweb me ha cambiado la vida de tantísimas formas que yo tengo un compromiso muy grande para poder llevar esto a más personas. Veréis, desde el momento en el que yo tuve este reconocimiento y supe que la Lightweb era para mí, yo tomé la decisión de aprender más acerca de esto. En ese momento, cuando yo conocí a mi maestra, yo estaba, como os digo, en un retiro en el que ambas participamos en Milán. Y el retiro lo ofrecía mi coach en aquel entonces, Maru Yavichela, gran amiga hoy en día. Y mi objetivo para ese retiro, un retiro que hablaba acerca de comunicación, de autenticidad en nuestros negocios, y mi objetivo para ese retiro era integrar en mi negocio todo lo que tenía que ver con la espiritualidad, con la ley de atracción, con el trabajo energético, etcétera, etcétera. Hasta ese momento, mi negocio consistía básicamente en una mentoría en la que ayudaba a mis clientas emprendedoras a hacer crecer sus negocios, ¿ok? Yo trabajaba básicamente como coach de negocios hasta ese momento, pero sentía que se me había quedado corto. Y yo siempre tuve una gran inquietud por todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, la metafísica, el esoterismo, etcétera, etcétera. Desde muy joven me interesé muchísimo por el tarot, por temas como la astrología, los viajes astrales, todas estas cosas me llamaban muchísimo la atención. Y llegados a este punto, hacia 2018, yo había ya iniciado, gracias a mi coach en el momento, yo había iniciado como un viaje espiritual bastante profundo, que me había llevado a encontrarme a trabajar en expandir mi capacidad para recibir y que me había llevado a empezar a integrar todos estos conceptos dentro de mi coaching. En aquel entonces yo trabajaba mucho con la intuición, pero no sabía que estaba trabajando con la intuición. A veces en mis sesiones con mis clientas, pues de pronto me venía una frase, me venía una idea, me venía una analogía y yo las compartía en el momento y muchas veces encontraba reacciones de mis clientes de gran sorpresa. Había gente que me decía, wow, ¿cómo supiste eso? O yo qué sé, esta comparación que has hecho es de un cuento que me contaba mi abuela. O sea, cosas así que yo no entendía de dónde venían. Y me descolocaban mucho porque era algo que, bueno, a veces surgía y a veces no. Y leyendo, investigando, pues yo me di cuenta, wow, esto, o sea, es como que mi intuición se está abriendo y no tengo ni idea de qué está ocurriendo, pero me gustaría poder trabajarlo de una manera consciente. O sea, me gustaría que estas cosas sucedieran no de forma esporádica y como por accidente, sino que me gustaría hacerlo de una manera más consciente. Y en esa búsqueda estaba yo
cuando fui a este retiro. Y en este retiro conocí a Joana. Joana es medium, es maestra espiritual y yo me quedé muy impactada cuando la escuché hablar por primera vez. Y entonces le conté lo que a mí me estaba pasando y le dije, y le pregunté, ¿cómo puedo expandir más mi intuición? ¿Cómo puedo hacer que esto ocurra a voluntad? O sea, yo sé que quizá tengo aquí como un cierto don psíquico, algo que no sé muy bien desarrollar por mi cuenta. ¿Cómo guíame, ¿no? En este sentido, ¿cómo puedo hacer para desarrollar esto? Y Joana lo que me dijo fue algo que me llamó muchísimo la atención. Ella me dijo que lo que tenía que hacer era simplemente trabajar en elevar mi frecuencia vibratoria, en subir mi vibración. Me dijo que en la medida en que nosotros elevamos nuestra frecuencia, podemos acceder a nuevos niveles de conciencia y nuestra intuición se dispara. Entonces ella me recomendó no enfocarme únicamente en trabajar el tema de la intuición, sino enfocarme de manera más general en elevar mi frecuencia. Y fue allí cuando me habló de la Lightweb. Y yo inmediatamente escuché Lightweb y me quedé como, un momento, ¿de qué estás hablando? O sea, yo sé que yo sé esto. O sea, esto a mí me suena de algo. O sea, mi cuerpo entero lo reconoce, pero mi mente no sabe, no tiene ni la menor idea de lo que está ocurriendo. Entonces, Joana me contó que la Lightweb es una tecnología espiritual que ella canaliza y que ella le enseñaba en un curso. Y yo inmediatamente supe que yo tenía que estar en ese curso y le dije, por favor, avísame cuándo vas a lanzar el siguiente. Ella todavía no lo tenía claro, pero yo, bueno, desde allí estaba súper, súper atenta. Ella no lanzó el siguiente curso de Lightweb hasta unos meses más tarde y yo me apunté sin pensarlo. Y veréis, empezamos el curso y la Lightweb lo que tiene es que la Lightweb es como una gran red de luz que lo rodea todo. Es como si fuera el Internet del, del mundo espiritual, por decirlo de alguna manera. La Lightweb se forma con la luz que se encuentra en los átomos. Sabemos que los átomos no son cosas compactas, ¿no? Sino que los átomos están formados por los protones, neutrones y el núcleo. Y entre estos elementos hay un espacio. Este espacio no está vacío. Este espacio está ocupado por luz. La Lightweb es la red de luz que se forma con la unión de la luz que se encuentra en todos los átomos. ¿Ok? A mí esto me parece realmente fascinante. La Lightweb nos rodea, ¿ok? Y está también dentro de nosotros. Pero para poder acceder, digamos, a la frecuencia de la Lightweb necesitamos activarnos primero. Y esto lo hacemos mediante una visualización. O sea, yo lo hice, por supuesto, me activó Joana, que me guió a través de una visualización en la que ella va como abriendo el canal de sus alumnas de manera que puedan recibir la Lightweb. Y yo me activé a la Lightweb y cuando te activas a la Lightweb, pues lo que ocurre es que, bueno, pues que eso, ¿no? Que te abres a recibir más luz en tu cuerpo físico y en tu campo energético. Pero también lo que ocurre cuando te activas es que de alguna manera es como que traes aquí, al aquí y a la ahora, traes a tu yo superior, ¿ok? Y lo integras en tu cuerpo físico. Y realmente empiezas a ver la vida desde una dimensión más alta. Empiezas a ver la vida no solamente desde tus ojos humanos, sino desde los ojos del alma. Y cuando ves la vida desde los ojos del alma, ocurre algo muy mágico. Empiezas a ver cosas que antes no veías, no porque no estuvieran allí, sino porque tu nivel de conciencia te impedía verlas. En donde tú antes veías problemas, empiezas a ver soluciones. En donde tú antes veías obstáculos, empiezas a ver posibilidades. En donde tú antes veías limitaciones, empiezas a ver oportunidades. O sea, es como que todo cambia, ¿ok? Y este cambio a veces es bastante rápido y a veces se da de manera gradual. Cuando yo me activé a la Lightweb la primera vez, después de recibir esa primera activación, yo recuerdo que yo abrí los ojos
y empecé, o sea, lo veía todo muchísimo más nítido de lo que jamás lo había visto. Empecé incluso a percibir colores que nunca antes había percibido, o sea, tonalidades que nunca antes había percibido. Y me sentía incluso más alta. Y esta sensación es bastante común y esto viene pues precisamente por eso, ¿no? Porque es como que estamos integrando a nuestro yo superior en nuestro cuerpo físico. O sea, es algo muy loco. Yo sé que yo lo cuento así, suena como súper etéreo, pero realmente hay que experimentarlo para poder entenderlo. Esto no es algo que se entienda con la mente, ¿ok? Las personas que son muy cerebrales y que, no, yo te entiendo y por eso es que yo cuento el concepto de la luz, de tal, de la tecnología espiritual, de tal, pero realmente esto es algo que hay que vivenciarlo para poder realmente entenderlo en toda su magnitud. Total, que después de esa primera activación, muchas cosas empezaron a cambiar para mí. Yo sentía como que estaba mucho más presente en mi cuerpo. Me sentía más presente y al sentirme más presente me sentía como más fuerte, como más poderosa. Y lo que ocurría era que yo, por primera vez en mi vida, yo creo, estaba ocupando todo mi campo energético, ¿ok? Muchas veces ocurre que, y esto ocurre debido a traumas, debido a creencias limitantes, debido a cosas que hemos aprendido en nuestra vida, ¿ok? Ocurre que no ocupamos todo nuestro espacio energético, ¿ok? Nuestro espacio energético es grande, pero muchas veces no ocupamos todo el espacio energético y es como si nos, ¿no? Como si nos encogiéramos y estuviéramos solamente ocupando una partecita, ¿sí? Por eso es que literalmente decimos empequeñecernos cuando hacemos esto, ¿no? Es que me sentí pequeñita o a veces me siento pequeñita, ¿ok? O siento que empequeñezco en tal situación. O sea, literalmente, o sea, el lenguaje es muy revelador, ¿vale? Literalmente lo que estamos haciendo es que nos estamos haciendo pequeñitas en nuestra energía. Y al no estar ocupando todo nuestro espacio energético, ¿qué ocurre? Que el espacio que has dejado vacío, porque te has hecho pequeña, no puede quedarse vacío. Se llena de otras cosas. ¿Se llena de qué? Se llena de energías ajenas, energías que no son tuyas. Se llena de las expectativas de otras personas. Se llena de las demandas de otras personas. Se llena de una cantidad de cosas que no son tuyas y que no son relevantes e importantes para ti. Entonces, en el momento en el que tú ocupas todo tu espacio, entonces ya no hay espacio para que entren cosas de los demás, con lo cual ya no te afecta tanto lo que puedan pensar los demás, las expectativas que los demás puedan tener sobre ti. Es decir, tú te mantienes en tu espacio y desde allí, por supuesto, que puedes acompañar, puedes escuchar, claro que sí, pero no te estás dejando invadir por una energía que no es tuya. Y esto lo cambia todo. Esto te ayuda a estar plenamente en tu poder. Esa fue la primera diferencia que yo sentí cuando me activé a la Lightweb por primera vez. Y luego con la Lightweb hay un curso, hay todo un programa, porque no se trata de la activación energética, porque luego cuando tú te activas a la Lightweb, pues necesitas también aprender a utilizarla. Y entonces la Lightweb viene con un marco de referencia que Johanna, su canalizadora, lo llama el marco 333 Magic, el marco 333 Magia, y es un marco que se divide en tres partes: el templo del alma, el templo de la mente y el templo del cuerpo. Y que cada una de estas partes está formado por tres conceptos, tres tomas de conciencia y tres acciones. ¿Ok? Tres, tres, tres. Que cuando las pones en práctica realmente te cambian la vida. Esto es, sin exagerar, un manual de vida. ¿No? Cuando la gente dice, es que no hay un manual para la vida, o sea, no hay un manual de instrucciones, nadie te dice cómo se vive, cómo se navega a través de esta vida terrenal, ¿sí? Bueno, sí lo existe, sí existe un manual de instrucciones y este manual de instrucciones es el marco 333 Magic que viene con el programa Lightweb. Entonces, después de activarme, yo seguía estudiando este marco de referencia. Y unos días más tarde, o sea, no habrían pasado ni 2 semanas después de activarme, yo recibí la noticia de que mi hermano menor había muerto de manera repentina, estando muy joven, tenía solo 39 años. Y esto fue una gran sorpresa, nadie se esperaba esto. Os podéis imaginar el grado de dolor, de duelo, de pérdida que yo sentí
en aquel momento. Todo se derrumbó, todo se vino abajo en mi vida, porque además de esto, sentía una gran incertidumbre porque tenía que gestionar pues, muchos papeleos con el exterior, porque mi hermano vivía en el exterior, pero sobre todo era el sentido de responsabilidad hacia mis padres ya mayores que estaban pasando por ese dolor. Y además de todo esto, yo tenía que seguir llevando adelante mi negocio porque las facturas había que pagarlas. Entonces me vi de pronto con un gran peso encima, el peso de mi propio dolor, más todas estas cosas que tenía que gestionar. Y en ese momento tan difícil de mi vida, la Lightweb fue un sostén maravilloso, maravilloso. O sea, yo no puedo imaginarme cómo habría sido esta etapa de mi vida si yo no hubiese tenido la Lightweb. Desde luego el dolor estaba allí, pero la Lightweb me ayudaba a llevarlo de otra manera. La Lightweb me ayudaba a estar más presente. La Lightweb me brindaba un consuelo indescriptible, porque además la Lightweb es como una gran red de luz que lo rodea todo y esto significa que se forman nódulos, ¿ok? Entre los haces de luz, cuando se unen, se crea allí un nódulo, ¿vale? Y cada uno de los habitantes del planeta tenemos nuestro propio nódulo. O sea, cada uno tenemos nuestro nódulo que nadie más puede ocupar. Y ese nódulo está allí esperándote, ¿ok? Esperándote hasta que tú te actives a la Lightweb, tu nódulo te está esperando, ¿vale? Entonces, yo subía mi nódulo, ¿ok? Subía cada día, me conectaba con la Lightweb, subía mi nódulo y muchas veces allí me encontraba a mi hermano. ¿Ok? No era algo que yo estuviera buscando conscientemente, porque ni siquiera sabía que la Light Web se podía utilizar para esto. Pero muchas veces me esperaba allí mi hermano y mi hermano, desde mi nódulo de la Light Web, pues siempre estaba con su sentido del humor de siempre, su ironía. Y muchas veces desde allí me guiaba y me a veces eran sus palabras, pero a veces era simplemente su presencia, a veces era simplemente su energía, que a mí me ayudaba muchísimo también para poder acompañar a mis padres en su dolor. O sea, realmente fue muy transformador y es que no tengo palabras para expresarlo, ¿no? Lo que significó la Lightweb para mí en ese momento. Y no fue sino hasta el año siguiente cuando se presentó la oportunidad de certificarme para poder enseñar la Lightweb a otras personas. Cuando yo me certifiqué, si yo fui de las primeras personas en certificarse, Joana no había certificado nunca a otras personas, con lo cual ella era hasta ese momento la única persona que estaba enseñando sobre esto. Y ella lo está haciendo obviamente en habla inglesa, ¿no? Porque Joana trabaja en habla inglesa. Y yo sentí como un gran compromiso de poder traer esta tecnología espiritual al mundo de habla hispana, con lo cual yo no lo dudé un segundo, yo estaba allí de cabeza. En esa primera edición del programa para sacerdotisas Lightweb participamos 5 personas, ¿ok? Y entre ellas la única que activa hoy en día a la Lightweb en el mundo de habla hispana soy yo. Yo espero que esto cambie porque mi compromiso es que la Lightweb llegue a muchísimas personas, a cuantas más mejor. Y obviamente yo sola no puedo llegar a todo el mundo. Así que a mí me encantaría que esto cambie, pero de momento yo soy la única persona que puede brindar este programa, que puede brindar las enseñanzas de la Lightweb en el mundo de habla hispana, porque estoy certificada por su canalizadora, Joanna Hunter, como sacerdotisa de la Lightweb. Y yo me di a la tarea de traducir todo el programa, todo el curso, para poder brindarlo al mundo de habla hispana. Ofrecí mi primer programa de Lightweb en español en el año 2021. Y mi duda en aquel momento era si yo realmente iba a poder conseguir transmitir la Lightweb de la misma manera como mi maestra me la había transmitido a mí. Yo tenía esa duda, nunca antes lo había hecho, o sea, había aprendido cómo se hacía, pero no lo había hecho nunca antes. Y quedé alucinada, alucinada con los resultados. Cómo pude activar a la Lightweb a 40 personas que se apuntaron en esa primera edición y cuando empezaron a contarme lo que habían sentido, o sea, fue realmente impresionante. Tengo muchísimas anécdotas de la Lightweb hermosísimas. Hoy quiero dejaros con la siguiente. Una de mis alumnas de Lightweb, de las primeras ediciones, cuando ella se activó a la Lightweb la primera vez, se dio cuenta de que junto a su nódulo había un nódulo pequeñito y ella no entendía por qué. Lo entendió
unos días más tarde haciendo su práctica de la Lightweb por su cuenta y se dio cuenta de que ese nódulo era el nódulo de la hija que había perdido antes de nacer, 10 años antes. Allí estaba su bebé que no había nacido, o sea, el alma de su hija estaba allí en ese pequeño nódulo junto al suyo. Yo cuento esto y me erizo. Como esta anécdota, tengo muchísimas. Hay otra alumna de la Lightweb que al activarse a la Lightweb, pues de pronto se abrió su capacidad de em, su mediumnidad, ¿no? Su capacidad de comunicarse con personas ya fallecidas. Y esto le brindó muchísimo consuelo cuando más adelante perdió a su madre, porque pudo utilizar esta capacidad para comunicarse con su madre ya fallecida. Obviamente esto no a todo el mundo le ocurre de esta manera, porque la Lightweb es muy respetuosa con los procesos de cada quien y cada quien tiene su propio proceso, no siempre estamos preparados, todos podemos acceder a esto, todos tenemos esta capacidad, pero no siempre estamos preparados para acceder a ella de manera inmediata. La Lightweb es muy sutil y muy respetuosa y todas estas cosas te van llegando en el momento perfecto, en el momento en el que tú estás preparada para recibirlo, ¿ok? Con lo cual la vivencia de cada quien es diferente. Hay personas que sencillamente no sienten nada, pero eso no quiere decir que no esté funcionando. Esto depende de la capacidad de cada quien y del momento en el que se encuentra cada quien. Pero siempre hay cambios muy poderosos, por supuesto, en la medida en que continúas practicando, continúas implementando los conocimientos de la Lightweb. Voy a empezar una nueva edición de la Lightweb muy prontito. He hecho una pausa de 3 años, ¿ok? Desde la última edición que hice de Lightweb, que creo que fue la número 4, han pasado 3 años. ¿Por qué han pasado 3 años? Porque yo no era consciente de esto, o sea, esto no fue de manera consciente. Yo siento que yo he sido como guiada de alguna manera sin darme mucha cuenta de lo que estaba ocurriendo. En los últimos 3 años yo he pasado por un periodo de mi vida muy, muy difícil y muy duro. En este periodo pues me he enfrentado a la enfermedad de mis padres, me he enfrentado a la muerte de mi padre y me he enfrentado a situaciones que a mí me daban muchísimo miedo y se materializaron en mi vida. Total que ha sido un periodo de mucha oscuridad, pero también de mucho aprendizaje. En ese periodo, mi vibración no era la vibración adecuada para enseñar la Lightweb. Y esto no es algo que yo hubiese sabido en el momento de manera consciente. Yo tenía programado una nueva edición de la Lightweb, pero no pude darla pues, por las circunstancias de la salud de mis padres, de las que me tuve que ocupar y tuve que dejar de lado toda mi planificación. Y así pasaron 3 años, ¿ok? En los que, por una razón o por otra, la edición del iWeb se seguía aplazando y se volvía a aplazar y se volvía a aplazar por razones que aparentemente eran externas a mí, pero que ahora me doy cuenta de que en realidad lo que estaba ocurriendo era que yo no estaba preparada para enseñar el programa. Y fijaos, el universo es tan amable con nosotras y tan amoroso muchas veces que, eh, que quizá yo en ese momento no estaba preparada para darme cuenta de que no estaba preparada, ¿no? Entonces sucedió pues mm, de esta manera. O sea, aparentemente venía de forma externa, o sea, eran obstáculos externos, aparentemente, pero yo sé que todo venía realmente porque yo no estaba preparada para enseñar una nueva edición de Lightweb. Después de que todo esto ha sucedido, he pasado como esta noche oscura del alma. He utilizado la Lightweb para poder sanar todo lo que surgió en aquel momento. Ha sido profundamente transformador y ahora estoy totalmente del otro lado, con un gran aprendizaje, con una gran transformación, porque muchas veces necesitamos atravesar la oscuridad para poder acceder a una mayor cantidad de luz. Y yo sé que con todo el aprendizaje de estos últimos 3 años, la próxima edición de Lightweb va a ser una edición absolutamente increíble, porque obviamente voy a integrar todo este nuevo conocimiento en el programa. Todo esto está en mi energía, ¿ok? Y obviamente voy a hablar de esto también. Entonces, la Lightweb te llama cuando estás lista, ¿ok? A mí, desde luego, me llamó. Ya os he contado cómo yo
tuve este reconocimiento, yo supe enseguida que era para mí. Probablemente la Lightweb os esté llamando a vosotras que me estáis escuchando también. ¿Y cómo podéis saber si la Lightweb os está llamando? Pues simplemente lo sabéis, ¿ok? Puede que ahora mismo estéis sintiendo un reconocimiento, estéis sintiendo algo que no podéis explicar con la mente. No le pidáis a vuestra mente que os lo explique. No le pidáis a vuestra mente que lo entienda, ¿ok? Porque la mente no llega al nivel al que llega la Lightweb. Simplemente permitiros sentirlo y permitiros ser guiadas. ¿Sí? Confiad en que todo lo que necesitáis va a aparecer en el momento preciso, porque realmente es así. Y cuando no lo estamos sintiendo de esta manera es porque somos nosotras quienes no lo estamos recibiendo, pero no es porque eso no esté ya allí, sino simplemente porque nuestra capacidad para recibir es limitada en ese momento. La Lightweb lo que hace es que abre tu capacidad para recibir. La Lightweb lo que hace es que abre tu canal de recibimiento, ¿ok? Y entonces se activa tu intuición, se activa tu capacidad para manifestar. Esto tiene un gran impacto sobre tus relaciones, sobre tus finanzas, ¿ok? Sobre tu negocio o tu trabajo, sobre tu relación contigo misma, sobre tu seguridad, tu poder personal, tu confianza. En fin, es que esto lo impacta todo. Y yo me emociono cuando hablo de esto porque veréis, en marketing nos enseñan que tenemos que crear un curso que resuelva un único problema, ¿ok? Y es un curso por problema. Pero en realidad es que la Lightweb lo abarca todo, ¿ok? La Lightweb es un curso para aprender a manifestar, pero es que también es mucho más que eso. La Lightweb es un curso para aprender a traer armonía a tus relaciones personales, pero es que va muchísimo más allá. La Lightweb es un curso para ayudarte a conectar más profundamente contigo misma y a tener una relación más amorosa y cercana contigo. Pero es que va mucho más allá. La Lightweb es un curso de espiritualidad que te enseña cómo funciona todo, cuál ha sido el origen real de la vida y por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Pero es que también va mucho más allá. ¿Ok? En fin, la Lightweb no es un curso creado por un ser humano. La Lightweb ha sido canalizada por mi maestra, Joana, a través de sus guías espirituales, Skylar, que es una conciencia colectiva que, que, le ha, que ha llevado este conocimiento para que Joana lo transmita al mundo y para que ahora personas como yo también podamos transmitirlo de esta manera. Así que, amores, si sois personas racionales y mentales, pues ahora mismo estaréis pensando, o sea, ¿de qué me está hablando? ¿Ok? Pero seguramente si estáis escuchando esto y si habéis llegado hasta aquí, es porque hay algo aquí para vosotras, ¿ok? Porque nada es casual y no estáis escuchando este podcast porque sí. Hay algo más grande que vosotras que os ha traído hasta aquí. Y esto, de nuevo, no es casualidad. Hay un orden en todas las cosas. Entonces, si habéis llegado hasta aquí y estáis escuchando hablar de la Lightweb y hay algo dentro de vosotras que está vibrando, que está burbujeando, hay ese reconocimiento, yo os pido, por favor, que confiéis en ello y que os dejéis guiar, porque hay muchísimo, muchísimo, muchísimo aquí para vosotras. Podéis encontrar más información acerca de mi programa Lightweb en español en www.vivianwatson.com/lightweb. ¿Ok? Light como luz y web como página web. ¿Ok? De todos modos, aquí en las notas de este episodio os voy a dejar el link para que podáis acceder. Si esto os llama, si lo que os he contado os llama, me encantará daros la bienvenida al programa Lightweb en español. Vuestra vida está a punto de cambiar. Gracias por escucharme, amores. Estoy abierta a vuestras preguntas. Podéis escribirme a través de cualquiera de mis redes sociales o dejarme un comentario en cualquiera de las plataformas donde estéis escuchando este podcast y con muchísimo gusto os responderé. Muchas gracias por estar allí, del otro lado, y la próxima semana un nuevo episodio de Agentes de Transformación. Hasta la próxima, amores. Chao, chao. Si te ha gustado este episodio, tengo un regalo para ti que seguro que te va a encantar. Se trata de la guía 4 pasos para hacer crecer tu negocio con tu energía, con 26 páginas y ejercicios prácticos para que te pongas en marcha ya. Descárgala en las notas que tienes